Cordial saludo, unidad 1, la introducción de a la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Es un sistema de información que como tal está encargada del registro y elaboración y la comunicación de la información fundamentalmente de naturaleza económica, financiera que requieren los usuarios para las decisiones en el ámbito de actividades económicas. ¿Para qué sirve la contabilidad en una empresa? Sirve para elaborar tres tipos de informes. Informes internos de rutina. Ayuda a la toma de decisiones que representan una regularidad y sirven para el control operacional de la organización. Informes internos de no rutina. Ayudan al control estratégico de la organización. Informes externos. Proporciona información sobre la posición financiera y actividades relacionadas a la organización. Un proceso contable se sintetiza en los siguientes pasos: capacitación de hechos contables, análisis y valoración de hechos contables, registros de hechos contables, elaboración de informes de síntesis. Los informes contables se caracterizan por 5 elementos. Balance. Representa la situación patrimonial y financiera de una empresa en un momento determinado. Cuentas perdidas y ganancias. Se encarga de mostrar los ingresos obtenidos por una unidad económica y los gastos necesarios para realizar la obtención de aquellos durante un periodo de tiempo determinado, resultando por diferencia un resultado neto. Estados de cambio y patrimonio neto. Se encarga de ofrecer información sobre las variaciones producidas en la riqueza de la empresa de manera global. Estado de flujo de efectivo. Se encarga de mostrar las variaciones en dicho efectivo, o sea, entrada y salida de dinero, según sus causas o designamientos en los flujos derivados de las actividades de explotación, inversión, de financiación. Memoria. Es el último estado financiero y complementa a los anteriores. La memoria contiene una serie de aportes o notas donde se amplía la información de las cuentas anuales de los activos, pasivos, patrimonio neto e ingresos y gastos. Estos informes se confeccionan utilizando 5 elementos básicos. Activo. El activo son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa, pudiendo ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de cobro por servicios presentados o venta de bienes a clientes. También se incluirá aquellos de los que se espera obtener un beneficio económico en el futuro. Pasivos. El pasivo está compuesto por la financiación de la empresa o obligaciones de los pagos frente a terceros. A su vez, dentro del pasivo total, distinguimos entre el patrimonio neto y el pasivo. Patrimonio neto es la parte residual de los activos de empresas, una vez deducidos sus pasivos, es decir, la diferencia entre el valor de los activos y los pasivos. Ingresos son los incrementos del patrimonio neto, distinto de las aportaciones de fondos a la entidad por parte de los propietarios. En todo caso, los ingresos se materializan en el incremento y el valor de los activos o disminución de pasivos. Gastos son las disminuciones del patrimonio neto, distintas a las distribuciones de los fondos de la entidad de los propietarios, como consecuencia de las variaciones en el valor de activos y pasivos. ¿Qué son las cuentas? Son instrumentos de representación de los elementos de las cuentas anuales. Es una cuenta que refleja el valor inicial, los aumentos de disminución y el valor final en un elemento. Cada elemento de activo, pasivo y patrimonio neto se representa por una cuenta específica que tendrá una denominación adecuada que identifica el elemento al cual representa. Cada ingreso y gasto representa también por una cuenta que tendrá una denominación adecuada que haga referencia al concepto de ingreso o gasto que representa. Partes de una cuenta titular. El nombre de la cuenta es lo que indica que estamos registrando en ella, es decir, donde hemos titulado la compra. Registramos solo la mercancía comprada, donde hemos titulado la venta, solo la mercancía vendida, donde titulamos bancos solamente el movimiento de nuestras cuentas en los bancos, etc. Debe. El debe es la parte izquierda de la cuenta,
donde se anota todo lo que el titular de la cuenta recibe. A ver, es la parte derecha de la cuenta, donde se anota todo lo que el titular de la cuenta entrega. Saldo. Es la diferencia entre los movimientos del deudor y acreedor. Existen dos clases de saldos: saldo deudor y saldo acreedor. Las cuentas se clasifican en primer lugar en dos grandes grupos. Cuentas reales. Este grupo estará representado por los bienes, derechos y obligaciones de las empresas, es decir, lo que integran el activo pasivo y el capital. Esta se denomina cuentas reales porque ese saldo de esta cuenta representa lo que tiene una empresa en un momento dado, es decir, lo que posee, lo que debe, y lo cual puede ser comprobado por el bien o por el documento existente. Por eso algunos autores señalan como cuentas palpables, cuentas nominales. Tienen como característica principal es que son cuentas temporales. Estas duran abiertas lo que dura el ejercicio contable de la empresa, y al finalizar este son cerrados y sus resultados es traspasado a la cuenta de capital, quien es una definitiva la cuenta que se va a ser afectada por el beneficio o pérdida del negocio. Unidad 2. Registro básico y ciclos contables. Conceptos de periodo y ciclo contable. La empresa debe conocer la situación contable sobre la situación patrimonial y financiera de forma periódica. Periodo contable anual. Presenta las cuentas anuales, balance, cuentas de periodos y ganancia, estados de cambios en patrimonio neto, estado de flujo de tesorería y memoria, por periodos de un año. Cada uno de estos periodos anuales se denominan ejercicio económico o periodo contable. Para la gran mayoría de empresas, el periodo contable coincide con el año neutral, empezando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. No obstante, en algunos sectores específicos el periodo contable empieza y termina en otras fechas. Ciclo contable. La necesidad de elaborar cuentas anuales para cada ejercicio económico con una duración de un año se materializa desde el punto de vista del proceso contable en la realización de un conjunto de operaciones que se repiten todos ellos y que dan lugar al denominado ciclo contable. Fase de ciclo contable. Operaciones iniciales. Inventario inicial, asiento de apertura. Operación de ejercicio. Registro de operaciones, balance de comprobación. Operaciones de cierre, ajustes, estados financieros, asientos de cierre. Sistema de inventario periódico. Como su nombre lo indica, realiza un control cada determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un conteo físico para poder determinar con exactitud la cantidad de inventarios disponibles en una fecha determinada. Con la utilización de este sistema, la empresa no puede saber en determinados momentos cuántos son sus mercancías ni cuánto es el costo de los productos vendidos. La empresa solo puede saber tanto el inventario exacto como el costo de venta en el momento de hacer un conteo físico, lo cual por lo general se hace al final de un periodo que puede ser mensual, semestral o anual. Diario. Es el libro en el que se anotan o registran las operaciones de las empresas al momento de realizar una transacción. Este es conocido también como el libro de primera anotación. Entre las características de un diario podemos mencionar que posee una primera columna indicando la fecha, luego otra se anota el detalle, una tercera que se llama referencia, que es donde se anota el número o código que corresponde a la cuenta que se carga. Tiene 3 columnas seguidas, donde aparecerá un auxiliar, el débito y el crédito. El auxiliar se anota el importe de una cuenta que se haya cargado o acreditado y que en la misma tenga su cuenta auxiliar. El débito se anotará el importe se carga, y en el crédito el importe se acredita. Determinación de los saldos de cuentas. La determinación de los saldos de cuentas
No es más que realizar los siguientes pasos. Primero, se suma la columna de débitos anotando el total al pie de la misma. Segundo, se suma la columna de créditos anotando el total del pie de la misma. Tercero, se anota el saldo en la columna de descripción, en el renglón del último asiento de cargo, si el saldo es deudor y si el acreedor en el renglón del último asiento. Si aparece solo un asiento en cualquier lado, o sea, débito o crédito, no es necesario anotar el saldo. Los saldos de cuentas no son más que la diferencia entre las partidas deudoras y acreedoras de una cuenta. Es deudor cuando los débitos exceden a los créditos y acreedor en caso contrario. Balance en comprobación. Es una lista de todos los saldos, deudores y acreedores de todas las cuentas de mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas separadas. Esto así, a consecuencia de que la contabilidad a base de partida doble deriva su nombre del hecho de que el registro de toda operación requiere el asiento de débitos y créditos de una operación que suma igualmente. Resulta obvio que el total de débito de todas las cuentas debe ser igual al total de los créditos. Estados financieros. El estado financiero son documentos esenciales numéricos que a una fecha o por un periodo determinado presenta la situación financiera de una empresa, los resultados obtenidos en un periodo determinado y el comportamiento de efectivo. La importancia del estado financiero viene dada por la necesidad de las empresas a conocer y dar a conocer su situación determinada generalmente en un periodo contable de un año o menos. Unidad 3. Registro operacionales y estado financiero. Nómina. Se conoce por nómina los pagos mensuales o quincenales a las empresas o empleadores. Deben realizar a los trabajadores que tienen vinculados mediante contrato de trabajo, pago que comprende el salario de comisiones, horas extras, recalcos nocturnos, festivos, dominicales y descuentos, etc. En la nómina incluyen también las prestaciones sociales, los aportes a seguridad social y los aportes para fiscales cuando ya lugar a ellos. Nómina para el año 2018. Estos son los datos vigentes para el año 2018. Salario mínimo 781.242. Auxilio de transporte 88.211. Salario mínimo integral 10.156.146. Aportes para fiscales determinan sobre la base gravable de la nómina total de trabajadores y que beneficia no solo a estos sino también a los sostenimientos del IFBS, el SENA y cajas de compensación familiar. SENA 2%, IFBS 3%, cajas de compensación familiar 4%. Cargas prestacionales son las que comúnmente conocemos como prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías y dotación, además de la presentación extralegales obligatorios. Cesantía 8.33%, prima de servicios 8.33%, vacaciones 4.17%, intereses sobre las cesantías 1% mensual, seguridad social, conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para las pensiones, salud de riesgo laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se defienden en la ley. Saldo. Empresas 8.5%, empleados 4%, empresa 12%, empleado 4%. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo es la pactada por las partes en la ausencia de ellas. Se aplica a jornada máxima legal, trabajo ordinario nocturno,
Trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 a.m. y las 9 p.m. Trabajo nocturno es el comprendido entre las 9 p.m. y las 6 a.m. Horas extras. Horas extras, horas adicionales a la jornada de trabajo. Jornada de trabajo diurna, 6 a.m. y 9 p.m. Nocturna, 9 p.m. 6 a.m. Las horas extras diurnas se pagan con un 25% adicional al valor de las horas normales. Muchas gracias por la atención prestada.